Bueno, Shalom para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Estamos una vez más, como cada sábado, como cada Shabbat, día de reposo, para compartir la palabra del Señor. La porción de esta semana se llama en hebreo Pekudei, que va desde Éxodo 38, 21 al capítulo 40. Finalizamos el libro de Éxodo. Y quería empezar haciéndonos una pregunta que quizás muchas veces nosotros la hemos sentido y nos la hemos preguntado, ¿no? Nos hemos sentido muchas veces que nosotros no somos importantes para Dios. Quizás nos hemos sentido como que no somos valorados, o que somos muy pequeños para la congregación, o que somos insignificantes. Pero todos los que estamos aquí somos importantes para Yahweh. Y así lo quiero llamar a esta palabra. Tú, el que me está mirando a través de TikTok, a través de YouTube, son importantes para Yahweh. Muchas veces quizás nos ven a través de las redes sociales y nos ven predicar y piensan, a mí me gustaría ser más como vos, me gustaría predicar y yo siento que no colaboro con nada en la obra, siento que no soy importante, que no empezamos empieza a venir esos pensamientos a nuestra mente y pensar que por lo que yo hago soy más importante para Dios. No, cada uno cumple un rol dentro del cuerpo de Yeshua, del Mesías, ¿sí? Entonces, quiero que nos quedemos con esto y que estemos presentes de que cada uno de nosotros somos importantes para el Señor, importante para un labor que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, como dije, esta es la última porción del libro de Éxodo, ¿sí? Culminamos con el libro de Éxodo. Y para hacer, siempre hacemos un resumen. El libro de Génesis habla de una familia, ¿no? Y que esa familia, Abraham, se convirtió en una nación. Lo que hoy vemos convertido aquí en Éxodo. Esa familia se convirtió en una nación. Y si yo pregunto a los que me están viendo aquí en vivo, ¿cuál sería el tema principal del libro de Éxodo? Quizás la mayoría de las respuestas que me podrían dar es, Éxodo, recordamos la liberación del pueblo de Israel, ¿no? De la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, ¿no? Y podemos ver que es hermosa esa reflexión y cada uno, Dios le habla de manera diferente con el libro de Éxodo. Y es una respuesta hermosa porque podemos ver en este libro la bondad, la misericordia que Dios tiene con nosotros. Pero si nos detenemos a pensar por un instante y nos preguntamos algo, vamos a relacionar cada cosa que pasó en Éxodo, ¿no? Si decimos que Egipto representa al mundo, el pecado, la esclavitud, también decimos que Faraón representa ¿a quién? A Satanás. El Cordero de Pascua, el Cordero de Pesaj, como se dice en hebreo, representa a Yeshua, a Jesús, como la salvación. Entonces, si tenemos eso en mente, la pregunta sería, ¿por qué Dios, o sea, Yeshua, nos liberó de la esclavitud del pecado del mundo? O sea, ¿ese sería el fin de Éxodo? ¿Cuál era el propósito? ¿Simplemente de liberarnos de la esclavitud del pecado? ¿O para que ahora vivamos libres y vivamos como se nos plazca a nosotros? Vamos a ver que Dios tenía otro plan, no simplemente perdonarnos, liberarnos de esa esclavitud que nos ataba en el mundo, sino que había otro plan mucho más grande. Entonces, quiero que podamos, aquí vamos a entrar un poquito también en lo que es un análisis, un estudio bíblico. Este estudio bíblico lo tuvo que hacer nuestro maestro, tomó el tiempo desde el capítulo 1 al 40 de Éxodo, ver cada versículo, cada capítulo de qué trataba y cuál fue el tema principal del libro de Éxodo, ¿sí? ¿Éxodo cómo es? Va desde Éxodo 38, ¿lo anotaste? Sí. Al capítulo 38, versículo 21, al capítulo 40. Esto no lo anotes porque después yo te lo puedo pasar, si no te vas a perder. Pero los que pueden estar ahí anotando,
a través que están en vivo y los que van a estar viendo luego este video por YouTube, pueden ponerle pausa y ver cada capítulo, de qué habla cada capítulo y cada versículo, cuántos temas principales hay. Entonces, el capítulo 1 de Éxodo nos habla de la opresión del pueblo. Ahí lleva 22 versículos, solo hablando de la opresión del pueblo de Israel. El capítulo 2 nos habla de la historia de Moisés. Solo hay 25 versículos. El capítulo 3 y 4, el llamamiento de Moisés. En eso solo tenemos 39 versículos. Ténganme paciencia, pero esto es muy importante para poder comprender de qué se trata el libro de Éxodo. El capítulo 5 y 6, comienzo de la actividad pública de Moisés. O sea, se enfrenta a Faraón y todo el mundo, Moisés comienza su actividad. En eso solo tenemos 67 versículos. Del capítulo 7 al 11, señales de Yahweh. Solo hay 131 versículos hablando sobre eso. El capítulo 12 tiene 3 partes. La primera, Pascua, Pesaj, 28 versículos. La segunda parte, señales de los primogénitos, 8 versículos. Y la tercera parte, salida de Egipto, 15 versículos. Del capítulo 13 al capítulo 19, el viaje y las señales, 168 versículos. Del capítulo 20 al capítulo 24, leyes y mandamientos. Tenemos 144 versículos que hablan sobre eso. 25 al 31 tiene primera y segunda parte. La primera parte habla del tabernáculo. 236 versículos que hablan solo del tabernáculo. La segunda parte, del capítulo 25 y 31, habla de la ley del día de reposo. 6 versículos. El capítulo 32 habla del becerro de oro. 36 versículos sobre eso. El capítulo 33 y 34, primera parte, la presencia de Yahweh, nos habla en 33 versículos. La segunda parte, leyes contra la idolatría, 16 versículos. Tercera parte, Moisés resplandece, 9 versículos. El capítulo 35 nos habla leyes concernientes al día de reposo, 3 versículos. Y del 36, capítulo 36 al capítulo 40, nos habla del tabernáculo, 211 versículos. Entonces, si nosotros prestamos atención, sé que en vivo por ahí no pueden estar anotando tan rápido, pero los que nos ven, este video va a estar en YouTube, en el canal de Emuná Nazarena, que luego lo vamos a estar subiendo, le pueden ver, darle pausa. Y pueden ver que lo que más habla en toda la Biblia nos habla del tabernáculo. 447 versículos que nos habla de la construcción y todo lo que llevó el tabernáculo de reunión. La pregunta es, ¿qué nos quiere mostrar Dios con esto? ¿Qué nos quiere decir con la construcción? Que el tema principal no era simplemente la liberación del pueblo, la redención del pueblo de Israel, sino la construcción del tabernáculo. Y en esta porción, como dije, que va desde el capítulo 38, versículo 21 al 40, culminamos con que el tabernáculo se vio, se terminó, y también vemos las vestiduras de los sacerdotes terminadas. Pero vamos a ver, antes de mostrarles qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de la culminación de su tabernáculo, vamos a ver en capítulos anteriores quiénes colaboraron con la obra del tabernáculo. Vamos a leer Éxodo capítulo 35, 20. Dice así: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh, a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres. Y me gusta porque detalla aquí. Muchas veces pareciera que la mujer queda despreciada, que el hombre era el único que trabajaba, pero no, acá dice, y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Yahweh. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, o pieles de tejones lo traían.
Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Yahweh la ofrenda, y todo lo que tenía de madera de acacia lo traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelos de cabra. Los príncipes dejaron piedras de ónices y las piedras de engaste para el efod y el pectoral, las especias aromáticas, el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción, para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra, Yahweh había mandado por medio de Moisés que hicieran. Trajeron ofrenda voluntaria a Yahweh. Y me gusta mucho acá, y hago hincapié no porque soy mujer, pero en muchas congregaciones se menosprecia el trabajo de la mujer, se menosprecia que no son importantes, o muchas mujeres se sienten menospreciadas, sin valor. Pero fíjense en que acá, tanto como hombres como mujeres, eran necesarios para las ofrendas. Todos ayudaron para la colaboración del tabernáculo. Y podemos seguir viendo en el capítulo 36, versículo 2 al 7 de Éxodo. Dice así: y Moisés llamó a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió de venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndoles ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Yahweh que ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni ninguna mujer haga más por la ofrenda del santuario. Así que se les impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Podemos ver que tanto hombres como mujeres dieron ofrenda voluntaria para la obra del tabernáculo, la construcción del tabernáculo. Aquí podemos ver un corazón voluntarioso, un corazón dadivoso. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, pudo haber salido pobre, porque ellos eran esclavos. Pero sabemos muy bien, por las escrituras, que los egipcios les dieron oro, plata, porque si no, ¿de dónde sacaron todo lo que ellos construyeron? ¿No? Le dieron pieles, le dieron telas de colores. Con todas esas cosas ellos hicieron y donaron para la construcción del tabernáculo. Quizás si ellos hubiesen tenido un corazón mezquino, un corazón que dice: no, esto es mío, yo nunca tuve nada y ahora tengo pieles, oro, joyas, me lo voy a quedar para mí, ¿no? Pero sin embargo vemos que ellos tuvieron un corazón dadivoso, un corazón dispuesto a servir, y no tomaron las cosas que los egipcios le habían regalado a cada uno de ellos como algo propio, sino que lo compartieron para la edificación del tabernáculo de reunión. Y esto lo podemos ver claramente también en el libro de los Hechos, que ahora lo vamos a ir viendo. Entonces podemos ver acá que tanto hombres como mujeres donaron y colaboraron con la ofrenda al tabernáculo. Pero no solo ellos fueron importantes, sino también había gente que decía que hilaban las cortinas, el que hizo el altar de bronce, aquel que hizo la menorá, aquel que hacía las columnas del tabernáculo, el que hizo el aceite, los utensilios, el pan, la mesa para los panes. Cada una de aquellas personas que colaboraron fueron importantes y eran necesarias, porque imagínense que no hubiese alguien que supiese panadería. ¿Quién iba a hacer el pan? Hay alguien que tuvo que estar encargado de hacer el pan. O aquel que no sabe coser. ¿Quién le iba a hacer las vestiduras a los sacerdotes? O las cortinas, ¿no? Entonces cada uno
de aquellos que colaboraron con las ofrendas y en la mano de obra fueron importantes para la construcción del tabernáculo. Y ustedes me pueden decir, ¿solo ellos? No, porque mientras unos se ocupaban de la construcción del tabernáculo, también podemos ver que había gente que estaba encargada del ejército, vamos a decir. Aquellos que estaban alrededor del pueblo de Israel defendiendo a los más débiles del campamento. Sabemos y entendemos, obviamente, que estaba la presencia de Dios. Pero si había alguna pelea, una disputa, estaban como hoy tenemos policías. También ellos eran importantes. También tenemos los jefes de cada tribu, a los jueces, quienes enseñaban la palabra, a los médicos, porque también había médicos. No porque la presencia de Dios quería decir que ahora no iban a necesitar. Pero seguramente si alguien iba a la guerra y volvía herido, no vamos a dejar que la presencia seguramente lo iban a curar. Entonces cada uno de los que conformaban el pueblo de Israel, y aquí también hablamos de egipcios, porque vemos que no solo cuando salieron de Egipto fueron los israelitas, sino también los egipcios. Había muchos egipcios que creyeron en Dios. Yo quiero seguir al Dios de Israel. Por eso Dios mandaba que aquellos que eran extranjeros y querían estar en medio del pueblo de Israel, tenía que cumplir lo mismo que el natural, el mismo que había nacido con descendencia de Abraham. Entonces, como dije, cada uno de los que estaba ayudando en la congregación, en el tabernáculo, era importante. Pero el tabernáculo de reunión no tendría valor si no tuviera algo. ¿Qué le faltaba al tabernáculo de reunión? Y vamos a ver en Éxodo, capítulo 40, ahí terminando el capítulo, versículo 34 al 38. Dice así, versículo 33. Finalmente irguió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina de la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Como dije, el tabernáculo de reunión no tiene valor si no hubiese estado la presencia de Dios. Igualmente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no hubiese tenido valor, no hubiese tenido prestigio, vamos a decir, ante las otras naciones, ¿no? Que los veían, que habían visto y habían escuchado las maravillas, si Yahweh mismo no los hubiese acompañado. Ellos no tendrían ningún valor para ninguna de otras naciones. Eran insignificantes, porque habían pueblos muchísimos más grandes. Había templos, vamos a decir, para otros ídolos y dioses, muchísimos, quizás más elegantes. Pero ninguno de esos tiene ningún valor. ¿Saben por qué? Porque no estaba la presencia de Dios. El tabernáculo de reunión y los hijos de Israel tienen valor cuando la presencia de Dios está dentro de ellos. Hoy nuestras vidas toman valor cuando la presencia de Dios se mueve en nosotros. Nosotros no podemos avanzar, no podemos crecer si la presencia de Dios no está con nosotros. Entonces, acá en Éxodo capítulo 40 nos da dos símbolos de la presencia de Dios, la nube y el fuego, que representan el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento, vamos a ver que tiene relación la nube, el viento, como le quieran decir, ¿no? Porque era como un torbellino, algunos le decían, ¿no? Y el fuego, vamos a ver que en el Nuevo Testamento también tiene relación. Y vamos a ver en Hechos capítulo 2. Es muy conocida esta historia. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estaban en
en el desierto primero se hizo ese tabernáculo, digamos, móvil, ¿no? Que se movía por todas sus jornadas. Y luego con el rey Salomón, quien hizo un templo fijo, vamos a decir, ¿no? Entonces ese templo fijo, donde estaba la presencia de Dios, dejó de tener valor por la corrupción que había de los sacerdotes. Y dejó de tener valor cuando Yeshua murió y resucitó. Ahora Él pasó a ser el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, allá en los cielos, quien está ministrando como nuestro sumo sacerdote, quien está intercediendo por nosotros. Entonces, ese templo que había en tiempo de Yeshua dejó de tener valor, porque estaba corrompido por el sacerdocio. Entonces, ¿qué pasó después de eso? ¿Nos quedamos aquí ahora sin templo, sin la presencia de Dios? No, Dios derribó ese templo para que ahora su presencia habitara en nosotros. Y vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. ¿Cuál es el primer símbolo que había en el tabernáculo? La columna de nube, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué pasó en el tabernáculo de reunión? La gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjense la cantidad, la multitud de gentiles que había. No solo judíos, no solo israelitas, sino también gentiles, extranjeros. Y si ustedes recuerdan, como dije, habían salido de Egipto no solo israelitas, sino también extranjeros. Y muchos extranjeros se unían al pueblo de Israel cuando veían las maravillas de Dios. Amén. Entonces podemos ver acá los dos elementos, el viento recio y el fuego, la nube y el fuego, que llenó toda la casa, así como se llenó el tabernáculo de reunión. Y aquí podemos ver que comienza la obra del nuevo tabernáculo. ¿Cuál es el nuevo tabernáculo? En nosotros. Y dice en Juan 1, déjeme buscarlo, Juan 1:14, y aquel verbo hecho carne habitó es la palabra eskeneo, que significa tabernaculizó, extendió su tabernáculo. Entonces dice, aquel verbo, o sea, Yeshua fue hecho carne, o sea, Dios fue hecho carne, y extendió su tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quería hacer Dios con esto? ¿Qué quería hacer Dios? Si vimos y podemos comprender que lo que nos habla el libro de Éxodo es la construcción, era que la gloria de Dios se manifestara en nosotros, que estemos llenos de la gloria de Dios. Y podemos seguir leyendo ahí en Hechos. ¿Qué pasaba? En Hechos capítulo 2, en el versículo 44, cuando escuchaban el Evangelio, escuchaban las maravillas de Dios y entendían el Evangelio, dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento podemos ver la imagen del Cordero de Pascua, ¿no? Que lo que representó en un futuro para ellos a Yeshua, que nos perdonó, nos liberó,
¿no? Pasaron de muerte a vida. Cuando ellos pasaron el Mar Rojo, fue un simbolismo de un bautismo. Ellos pasaron de muerte a vida, como lo que le dijo acá: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados, para que recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez que ellos hicieron esa cena de Pesaj, esa cena de Pascua, donde la sangre de cordero estaba en los dinteles de la puerta, recibieron perdón, recibieron liberación del pecado de Egipto, y luego fueron bautizados, y luego vino la presencia de Dios en el tabernáculo. Ahora, en el Nuevo Testamento, podemos ver lo mismo. La presencia de Dios quiere habitar en nosotros. Nos manda que nos arrepintamos, que nos bauticemos, para que podamos una vez por todas recibir lo que Dios siempre ha querido, que Él habite en nosotros. Y cuando ellos escuchaban todas estas cosas, ¿qué pasaba? Dice en el capítulo 2, versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En el capítulo 4, versículo 32, también nos sigue diciendo: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué pasó en el tiempo de Moisés cuando se hizo tabernáculos? Todos dieron de corazón, con un corazón dadivoso. No dijeron: esto es mío, esto me lo dio el egipcio, estas son mis joyas, estas son mis pieles. No tuvieron un corazón mezquino. Y podemos ver que aquí en Hechos también sucedía lo mismo. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando el Espíritu toca los corazones, todos tienen ese corazón dadivoso y se vendían sus propiedades. Ahora, no estoy diciendo que ahora usted venda todas sus propiedades y nos dé todos los diezmos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, igual cuando nos habla de Ananías y Zafira, cuando le dice: si vos tenés todo en tus manos, ¿por qué no mentiste de que era una cantidad que habías vendido tu tierra? No vamos a entrar en esa historia, pero nos estaba hablando que le daban todos a los apóstoles, sino que esto que es mío, yo también te lo comparto. Yo lo manejo, pero también lo comparto. ¿Por qué? Porque si lo tengo es porque Dios me lo ha dado. Sí. También algo de la cultura hebrea. En el idioma hebreo no hay yo tengo, sino que ahí se dice hay para mí. Hay para mí. Cada uno no es dueño de nada según la cultura hebrea, sino que hay algo que es para nosotros, pero no es nuestro porque es de Dios. Entonces vemos que cada uno de estos nuevos creyentes, gentiles y judíos, de sangre también, tenían algo en común, que compartían todo. ¿Para qué? Para el crecimiento. Y cuando esto comenzó la obra de nuestro tabernáculo, de que la presencia de Dios se extendiera en nosotros. Y acá, en Hechos, nos relata, en Primera de Corintios, capítulo 12, nos dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, y mucha gente dice: ¿y vos qué sos? No, yo no soy del pueblo de Israel, yo soy gentil. Acá nos está diciendo: sabéis que cuando erais gentiles, o sea, gentil, ¿qué quiere decir? Extranjero, fuera de pacto. Se os extraviaba llevándonos como os se lleva a los ídolos mudos. Recuerden que el pueblo de Israel era extranjero en la tierra de Egipto. Ellos eran gentiles en la tierra de Egipto. Cuando erais, y ellos, los israelitas, muchos de ellos nacieron en Egipto. ¿Se acuerdan que ellos pasaron 430 años en Egipto? Y muchos de ellos, y muchos jóvenes, nacieron y se criaron viendo ídolos, dioses de lo que ustedes buscaran. Ellos se criaron con eso. Pero acá nos dice: sabéis que cuando erais gentiles,
que se extraviaban. O sea, ellos estaban acostumbrados a ver dioses, a adorar otras cosas, ¿sí? Y nos dice el versículo 4 del capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada el espíritu de palabra, de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, palabra de fe, dones de sanidades, dice, por el mismo espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos, a otros de diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, y a todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y después nos sigue diciendo y nos da el ejemplo de un cuerpo, ¿no? Y que cada parte del cuerpo es necesario. Si falta un brazo, un dedo, un ojo, una oreja, dice que todo el cuerpo. Y anteriormente nos hablaba de los dones, que a cada uno Dios le puso según su capacidad, según como él quería. ¿Qué tiene que ver esto con relación con el pueblo de Israel? Que a cada uno, así sea el aguatero, era importante. Porque ¿quién piensan ustedes que llevaba en el lavacro de bronce, en el lavacro donde se lavaban las manos? ¿Quién llevaba el agua? Alguien tenía que llevar y cambiar el agua. Porque constantemente estaban haciendo sacrificios y entrando los sacerdotes a ministrar. Y se tenían que lavar las manos y los pies. Entonces, aunque sea el aguatero, al que hileó, al que bordó las cortinas, al que puso y el que hizo el pozo para poner las columnas o lo que sea como se hiciera el tabernáculo, fue importante. A cada uno Dios le dio un don para la colaboración del tabernáculo. Y nosotros, cada uno de ustedes que se han preguntado, bueno, yo no soy importante o no me siento importante porque me toca solo limpiar el baño y no predico, o yo no canto, o yo no doy profecía, no tengo dones de sanidad. A cada uno Dios nos dio como Él quiso. Y si vos que estás limpiando el baño de la congregación, porque pareciera que eso fuese algo pequeño, ¿no? Que no fuese decoroso, ¿no? Como dice, indecoroso. ¿Cómo se dice la palabra? Que no tenga decoro. O sea, decir, pero tengo que limpiar y higienizar. Es importante, porque si no, ¿quién lo haría? ¿No? Si el pastor, imagínense que el pastor, a veces nos toca hacer todo nosotros, estar en la computadora, poner la música, limpiarle la congregación, porque es una congregación chica. Pero imagínense si fuésemos 100 aquí en la congregación, si fuésemos 40, y que nos ocupe hacer todo a nosotros, ir a visitar a los enfermos, limpiar la congregación, poner la música, ensayar, predicar, compartir la palabra, preparar un sermón. Y a veces se hace pesado todas esas cosas, ¿no? Pero cada uno de ustedes que está, es importante. Luján es importante. ¿Por qué? Porque ella da testimonio en donde ella está. Es importante para Dios, aunque pensemos que somos muy pequeñitos. Bueno, entonces acá podemos ver que si falta alguno de los miembros de la congregación, si faltaba incluso en el tabernáculo el que hiciera el pan, alguien tenía que hacer el pan, el aguatero, el que tejía, ¿no? Sí. Alguien tenía que hacerlo. Si eso falta, ¿cómo se iba a completar la obra? Entonces, en definitiva, nos relata en 1 Corintios capítulo 13 que aunque tengamos un montón de dones, aunque yo pueda tener 2 o 3 dones o uno solo, si no hay amor, aunque yo tenga un montón de dones, si no hay amor, no hay nada. No tiene ningún valor para nosotros. Para Dios no tiene valor. Dice que es como un metal que resuena, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que Dios nos está queriendo decir en el libro de Éxodo? Porque dijimos que el tema principal era la construcción del tabernáculo. Y lo único que el Señor quería era tener comunión y habitar en nosotros. Pero para eso los necesitamos a cada uno de ustedes, que haga su labor. Así sea llevar el agua a aquel que esté necesitado. Así sea barrer o correr la silla, acomodar la cortina,
así sea visitar a un enfermo, orar, cantar, interceder. Cada uno de nosotros somos importantes para el Señor, porque lo que Él quiere es que juntos podamos terminar el tabernáculo. Dios no va a venir por un tabernáculo a medio camino. Él no va a poder descender. Necesitamos estar completos, unidos. ¿Sí? Ahora no quiere decir que ahora nos juntemos con los mormones, que nos juntemos... No, Dios nos da reglas y nos da estatutos de santidad en el cual tenemos que seguir. ¿Sí? Tenemos que apartarnos del mal, apartarnos de las doctrinas que no son conforme a la palabra de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere es habitar en nosotros y tener comunión, y que la gloria de Yahweh se manifieste en cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que quiero compartir, que ustedes se sientan importantes, aunque piensen que son los que están en la puerta, aunque piensen son los que oran. Cada uno de ustedes son importantes para la obra, para culminar la obra del Señor aquí en la tierra. Amén.